vamos a morir todos, pues morimos todos aquí parados, Sí. pero no nos vamos a entregar por fuera de nuestros ideales, por fuera de lo que creemos, por fuera de lo que hacemos. Pero Y somos, o sea, somos, otra vez viene el somos, de como acuerdo. que es la falta de conciencia de la unidad que somos como países, y eso tiene que ver con muchos impactos culturales y todo el tema de qué significa haber sido conquistas. ¿Sí? Somos cooperadores, 100%. Hoy cooperamos. Para que salgamos y haya asfalto, un andén, es porque hubo mucha gente cooperando. Mucha gente. Mucha gente cooperando. Sí, Entonces eso es lo ya que... somos cooperadores, como me gusta esa palabra conciencia, de entender que ya somos cooperadores. En nuestra esencia, lo que nos hace humanidad es la cooperación, Cooperamos todo el tiempo. no Aquí es la estamos sentados competición. cooperando. Y desde ahí es como, bueno, si ya soy eso, me paro en lo que soy, no en lo que no soy. Si me paro desde lo que soy, pues entonces ¿cómo salgo a cooperar en la vida? Bueno, bienvenidos a La Vida en Crudo. Este es nuestro segundo episodio. Ya elegimos nombre que en el episodio pasado les habíamos dicho que estábamos ahí como que nos dieran ideas y todo el tema, y elegimos La Vida en Crudo. Súper. Escríbanos si les gusta, ¿no? Se trata de la vida como la vivimos y de lo que nos pasa en todas las semanas y las reflexiones asociadas a todo lo que nos pasa en la vida. Sí, a poner las cosas como son. A blanco y negro fue otra idea de nombre. Y es como poner las cosas como son y lo que nos pasa realmente como nos pasa. Y abordar como los temas cotidianos desde perspectivas diferentes, ¿no? Bien, ha sido intenso, sí, justamente, pues estuve entrenando, armando eventos, cerrando alianzas, haciendo canciones, lanzando canciones, estudiando mucho. Todavía en el rediseño de estrategia que te contaban en el episodio pasado, como todavía en ese rediseño de estrategia específicamente con el sello disquero. Y bueno, y moviéndome un montón. Súper. ¿Y ti? A mí bien. Creo que para el tema quería contarles, estuve en Manizales, estamos diseñando una intersección en Manizales, toda una solución gigante. Y dentro de eso hubo unos cambios de funcionarios en la alcaldía. eh, y en lo que ocurre es que todo el que llega a ver qué es lo que no funcionó, qué es lo que no está, por qué no. Y siempre eh, es complejo quererle dar gusto a todo el mundo. Y más en un proyecto de ese tipo, pues es complejo poder mantener digamos que a todo el mundo contento con lo que pasa. Entonces, lo que me pasa con todo eso, uniéndolo con el arranque de lo que nos pasa, no te imaginas la respiración, el control mental en toda la reunión. Yo quería entrar y en realidad coger una ametralladora y ta, 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 ta. Pues después de la primera hora de la reunión, ¿no? Con una motosierra le faltó decir. Después de la primera hora de la reunión yo no lo podía creer, te lo juro, no lo podía creer. Yo decía, Como lo que estaban diciendo y eso, ¿no? Ok. sí, claro, o Lo sea, que estaba pasando, como la... o sea, haz de cuenta que, o sea, llevamos un año definiendo con muchos funcionarios, con muchas personas de la alcaldía, con una cantidad de cosas, toda una solución con intercambiadores a diferente nivel, con diferentes pasos, un viaducto de 140 metros, que es el viaducto en Manizales, o sea, es una solución que no salió de la noche a la mañana, o sea, que llevamos pensándola un burgo de tiempo, que hay involucrados profesionales idóneos, con maestría, con miles, ¿no? Con muchos años de experiencia, con mucha... O sea, no Sí, es un tema que nace del día a día. sí, claro. Y uniéndolo al tema político. La cosa La política. cosa Allá no política. se puede decir porque también ahora es candidata, weón. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿y qué? Entonces, me daba cuenta de que es imposible construir un país así. Es imposible que no nos paremos a construir sobre lo que hacen los demás. Eso es muy bravo, de verdad, que es como una... porque pasa en lo grande, en lo político, pero pasa en lo En pequeño. todo, Es en todo. como Es que ese es el tema que quiero traerte. cualquier... ¿Cómo la ves? Sí, suena chimba, bien. Entonces como que siempre llego yo y para creer que es lo que yo hago genera valor, entonces tiene que ser diferente o mejor que lo anterior, y para hacerlo mejor no me paro sobre lo que ya está, sino vengo a decir cómo todo estuvo mal. Entonces todo el mundo es un juez
del anterior y eso solo destruye y destruye y destruye y no se genera el aprendizaje compuesto. En las empresas pasa lo mismo, o sea, Exactamente. cuando se trae una nueva persona para cumplir un rol, lo primero que llega a hacer es a decir todo lo que está mal. O los vendedores de Instagram, ¿no? Los que te escriben por interno, no, es que estuve revisando y te dice una auditoría que nadie les pedía, ¿no? A tus redes sociales y esto está mal, esto no sé qué, esto, y te lo digo que lo hacen desde Sí. el que está independiente en su casa tratando de salir adelante hasta empresas grandes, o sea, que te mandan toda una auditoría y te dicen todo esto está mal y creen que por eso, digamos que, más bien, creen que su valor está atado a descubrir los errores de los otros. Y a anular al otro y a cancelarlo. Y eso es una mierda y además hablando políticamente, eso es lo que genera la polarización. Ese es el rollo en el que estamos metidos casi que el mundo entero. Tú te viste, creo que tú viste que me lo recomendó, el dilema de las redes sociales. Sí, sí, sí. Yo te lo Sí, recomendé, sí. ahí hablan de, en esa, como, eso es como un documental, película, bueno, una vaina ahí, pero ahí hablan de que eso iba a pasar con la política, ¿te acuerdas? Que en Sí. todo el mundo se iba a generar la polarización más brava de toda la historia y yo creo que ya estamos en la entrada de eso, o sea, en todo el mundo la polarización es muy tremenda y eso hace que los líderes políticos también sean con ametrallador. Sí, o sea, llegan con todo el peso, pues, con un No, lo que, discurso y eso genera que todo está mal. O sea, es como que no somos capaces de reconocer en el otro lo que está bien y desde ahí no podemos construir. No O se sea, puede, y es que es complejo cuando en lo que ocurre no eres capaz de decirle al otro bien lo que hiciste y voy a construir sobre eso. Por ejemplo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en lo que hacemos en el día a día, todo lo que hizo el anterior está mal. Es muy complejo construir un país con tantas problemáticas, con tantos, digamos, desafíos que tenemos y que somos muy buenos para resolverlos. Y en general, cuando tú miras las personas en general, en lo individual hay gente muy buena. no, y en todo, que esa es otra discusión. Yo creo que va para... Bueno, Sí, dale, sigue, esa es sigue. otra discusión en la que yo creo y confío en el ser humano, en que la persona busca hacer lo mejor posible. Para Yo, bien o para mal. yo pero creo que busca hacer lo mejor posible. No sé si creo en sí. el ser humano del todo. Ahí es donde siempre nosotros entramos en... Exacto. Entonces, Sí. dejémoslo para otro podcast porque se nos va para el otro, se nos va al carajo. Como siempre, esa es Como la idea del siempre. podcast. Sí. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Aquí mientras pasa me... Claro, claro, claro. Pero volviendo acá, dijo el chombo. Sí, volviendo. Eh, cada una de las personas individualmente cuando están trabajando, aportando, construyendo, si en la vida nos unimos a crear una espiral de ascenso, requiere energía. Requiere poner, dar, agregar. En cambio, las espirales de descenso no requieren energía. Las espirales de descenso lo único que requieren es seguir en la onda de... ¿Tú crees? Yo creo que la diferencia, o sea, creo que las dos necesitan mucha energía. Creo que la de descenso necesita más energía. No, porque yo simplemente sigo al todo lo que el mundo dice, a la queja, todo el mundo no hago nada. Sí, pero ponle cuidado. Y es como, eso lo leí en un libro que se llama Transurfing, que es un libro que te he dicho varias veces de un ruso, que es una putería ese libro. Y el man dice que es de metafísica la vaina, pero para no ponerme complejo, simplemente es como requiere energía. La diferencia es que en la espiral en el ascenso tú tomas conciencia de la energía y la utilizas tú. En la espiral de descenso la entregas. Él le llama eso a la línea de... Ah, se me olvidó. Pero es como a la espiral, digamos, en sí misma. Como si eso fuera una cosa de energía, que eso es invisible pero está pasando. Y entonces le entregas la energía a eso, esa es la fácil. Ok, es ¿Sí? la sencilla. Necesita, Estoy de entonces acuerdo. yo diría, Me gusta la teoría. no necesita energía o no energía, yo diría es como no necesitas conciencia de la energía. Claro, En la yo otra digamos sí. que digamos que como digamos en la naturaleza, cuando miramos la naturaleza, el cambio de energía, todo pasa en cambios de energía. El agua nos llega a la casa por un cambio de energía de mayor a menor energía, de que está en una cota superior y desciende y va ganando energía hasta que te llega a la casa, pero va en ese cambio de energía. El sol, de la misma manera, las ondas, Ujú, sí, sí. el viento, en esos cambios de mayor a menor. Entonces, cuando en ese cambio, me gusta, porque claro, cuando me entrego y cuando me dejo llevar por esa onda, pues le estoy entregando la energía a eso. Exactamente. Exactamente. Re- Entonces, es una conciencia de la energía. Es la exactamente. fácil. Es la fácil, es la Fácil, sencilla. eso sí, pero
Pero igual tu energía existe Claro, no, y me gusta, que no la estás interpretación utilizando, que- marica, exactamente, que es diferente. que Ajá. es diferente. Ahora, en esa onda, todo va en ese descenso y al final, al no ser conscientes de eso, todos estamos perdiendo. Es que eso es lo... Sí. Y eso, yo creo que eso viene de una... Uy, es que ese tema me encantó porque me recuerda al libro Sapiens, ¿te acuerdas? Lindo. Em, y en ese libro, el man, Yuval Noah Harari, que Ajá. es el escritor, el autor, dice que es como una mentira que nos hemos echado a la humanidad, que vivimos en competencia. Y entonces lo explica históricamente. Y entonces el man hace muchos planteamientos, que ese libro es súper sarcástico, entonces es muy Es bacano. complejo, sí. Entonces, y uno de los planteamientos es, ¿qué es lo que hace al humano humano? Y para ponerlo más específico es, ¿qué es lo que hace que el humano haya llegado a la punta de la cadena alimenticia? ¿Te acuerdas? ¿Qué es o no? No lo recuerdo en ese momento, pero... Es la capacidad de imaginar cosas Ah, que no sí, existen, existen, exacto. ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso nos sube a la... Sí, pues eso nos convierte en, En mi no sé, oficina, ¿te acuerdas en la sala de juntas? soñadores. Tenemos... Ajá, ajá, sí, literal. Entonces, como que, ¿por qué eso nos convierte nos sube a la primer lugar de la cadena alimenticia? Dice, porque esas ideas de cosas que no existen, como la religión, como Dios, él lo plantea así, el dinero, la cultura, la patria, todas esas vainas que no son reales, son un invento de nosotros, o más bien lo hacemos reales con la creencia colectiva, más bien, ha hecho que los humanos cooperen más que cualquier otra especie. Entonces éramos un animal ahí, weón, abajo que no era capaz de hacer nada, que, ¿sí? Y gracias a empezar a inventarse esas cosas por las cuales cooperar, entonces ya empezaron, en esa época él dice que ninguna especie o espécimen, que es como Ajá. ya lo específico, se juntaba, o sea, agrupaba en manadas de más de 50 especímenes. Ujú. Y el humano empezó a juntarse más de 50 gracias a esas ideas de cosas que no existen. Y gracias a eso, que eso se llama cooperación, no competencia, es Ajá. que empezaron a ganarle a los que, o sea, a escalar en la cadena alimenticia. Entonces ya venían 10 tigres y pues ya no eran 30, 40 humanos, sino 200. Y además esa capacidad de inventarse cosas, pues nacen las herramientas, las armas, etcétera, y empiezan a escalar y escalar. Y eso es lo que nos tiene sostenidos hoy como humanidad, la cooperación. La cooperación. Entonces es un tema porque mucha gente, me encantó cuando lo leí porque mucha gente que habla como el desarrollo espiritual y demás dice que eso es de cuarto nivel de conciencia y que nosotros estamos en tercer nivel de conciencia y en cuarto nivel de conciencia vamos a aprender a cooperar. Y entonces yo digo, puede ser, no sé, pero el planteamiento viene es más de que ya somos cooperadores y Desde que hace el rato. éxito, desde siempre, desde que Desde somos siempre, humanidad, o exacto, sea, sí. y el éxito de lo que somos, o más bien la trascendencia y la evolución en todos los sentidos de la vida, está anclada a recordar quiénes somos como especie, marica. Exactamente, volver a lo básico. Exacto, que era lo que estábamos hablando ahorita con el cursito del tema. Y entonces la gente cree que compitiendo es que va a ganar. Y pues obviamente sí hay competencia, porque no vamos a decir que no, el mercado tiene competencia, Sí. obviamente, pero cuando tú estás en tu equipo de trabajo, como con los tuyos, con los que estás No, y creando, con todo. necesitas cooperar, weón. Y Ojalá, y ojalá con volviendo, todos, claro. exacto, y volviendo a un tema que nos atañe a todos, si cooperamos y creamos y cada uno aporta lo que más puede dar en esa cooperación, pues entramos en esa espiral de ascenso. Pero no tiene sentido, que es lo mismo que pasaba hace unos meses, años aquí con Bogotá con el metro, que no, que si ese es súper elevado, que es Justo, es que justo subterráneo, pensé en eso, justo que que pensé en que Juli es mega fan, así mejor dicho, del alcalde de Bogotá actual. Todos los días nos habla de él, de verdad. Yo creo que es el primer político que yo le he visto hacer campaña hablando de construir sobre lo construido. Y me pareció muy potente. Yo terminé votando por eso, por el discurso de vamos a sumar. O sea, nos gusta o no nos gusta, puede que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero esto ya está hecho, ya está avanzado, no lo vamos a quitar. Que el otro estaba diciendo que es que iban a tumbar todo y que, o el sea... otro dígalo. Ya le da miedo hablar hasta del presidente, ¿no? ¡Uy! No, si nos vamos a poner pesados, no, el No, huevón Gustavo Bolívar, marica, hijo de puta. Que incluso Petro salió diciendo hace poquito que si ganaban en Bogotá iban a tumbar la construcción ya hecha, weón, ¿dijo? iban a demoler. ¿Cuándo dijo Eso eso? no, hace unos, no sé si meses o Uy, algo así, no, ¿no? qué O sea, desastre. entonces es una estupidez donde la razón se convierte en lo más importante, weón. No, y es que no tiene sentido estar en esas discusiones a todo nivel. Nosotros deberíamos tener un trazo de una ruta como ciudad, como país, como empresa, como equipo, para ponerlo en todos los niveles, y ir ahí.
ir sumando a lo que vamos haciendo. Listo. A mí me gustaba más, porque una de las cosas que yo le decía a uno de los funcionarios, esto no se trata de gustos. Obvio. O sea, a nosotros como empresa no nos pagaron más por hacer la solución, la mejor solución. Nos pagaron. Entonces yo decía, a mí me hubieras, económicamente hablando como negocio, como empresa, pues la solución más Más chimba, chimba y te sale más barato me y sale rápido más hacerlo. barato y más rápido hacerla. Ahora, hago la mejor, la más compleja, la que soluciona. Claro, tiene N complejidades, no estamos hablando de que sea Como todo. como todo. Pero entonces ahora es peor por eso. Entonces digo, no tiene sentido. Y es que esa es la idea de la argumentatitis, weón, que todo el mundo, y eso lo hemos hablado tú y yo muchas veces, todo se puede argumentar, weón. Todo. El tema es que, ¿para qué estamos argumentando? ¿Para llegar a algún lugar o para tratar de destruir lo que ya está? Porque si tú te paras en una conversación a utilizar el argumento para respaldar lo que tú ya traes, pues no estás conversando, weón. Estás conversando contigo mismo y aplastando al otro. Y al final, como dice, estoy hablando un montón de libros hoy, weón, pero Dale Carnegie en su libro dice, cuando tú ganas, cuando tienes la razón, al final la razón no te hace ganar, weón. Al final perdiste una persona, perdiste un amigo. Perdiste algo, ¿me entiendes? Como que al final, siempre que ganas, si es por la razón, terminas igual perdiendo. Entonces es una estupidez. Y con lo que decías ahorita, ayer justo estábamos con Sofía estudiando un tema de creativos y decía como técnicas de brainstorming, ¿no? Que es como esto de Sí. lluvia de ideas y toda la Ajá. vuelta. Y entonces una técnica era decir sí y. Entonces que empiece una idea mala. Y sí y. Entonces nosotros, claro, lo pensamos y lo hicimos un ejercicio ahí creativo y dijimos, uy, marica, a donde llegamos fue como demasiado Es teso. decir, pones la idea y dices sí Sí, en vez de decir no, marica, y la descartas, ajá, dices sí y y alguien del equipo qué pone, que nota, es lo que qué tú... nota. Entonces yo lo llevé a todo en la vida y dije, pucha, si todos hiciéramos eso así, ¿cómo crearíamos y crearíamos y crearíamos y crearíamos valor, weón? Porque es como, claro, hay ideas que al final va a tocar descartarla porque todos estamos, o la mayoría, de acuerdo, porque no funciona, porque no es funcional. Pero ¿qué tal si partiéramos desde ahí? Desde todo sí. Y eso yo les llamo a eso a sentir a la vida. Es como a todo le dices sí Ajá. y sí y te hace pensar. Creo que es una técnica muy simple que te hace pensar en el largo plazo, te hace pensar en el propósito, te hace pensar en la buena relación con los demás, en la cooperación, en la construcción. Si implementáramos el sí y en nuestras vidas, ¿cómo sería? Y eso es una pregunta para nosotros, pero para todo el que nos pueda oír. No, pues Imagínate que tu pareja llega y dice, no, es que viene mi mamá a la casa el fin de semana. Uy, güey, puta. no hay quien nos cuide los niños para ir al concierto. Sí, literal. Y entonces, ¿qué tal si le dices sí y? Entonces, sí Claro. y viene en la mañana para que podamos ir en la tarde a hacer tal cosa. Marica, ya cambió todo. Es como te cambia la disposición, te cambia la energía, utilizas tu energía a favor y no te dejas por la... Imagínate que nos cagamos de la risa por eso y con Dante, que siempre escuchamos a Dante y hace chistes de la suegra, siempre llegamos al mismo tema de... Nos reímos todos porque creemos que la suegra es una idea preconcebida, que Es la una suegra es Ajá. es paila, o sea, que Sí, no... de acuerdo. Entonces nos vamos ahí por esa idea y sí, no sé qué y tal, y bueno, y entramos en una discusión por ideas preconcebidas sociales y entonces como que no te estás a cargo de ti, No, ni es de tu que, energía estás reaccionando, güey. no, es que eso que traes precisamente es lo que pasaba en la reunión. En la reunión llegan con unas ideas preconcebidas. Es que la gente piensa, los ingenieros no sé qué, que no lo quiero decir para no... Ay, tiene miedito. Ay, No, sí. digamos que, bueno, lo voy a poner para... Lo que pasa es que me toca meterme en No, algo, no, fresco, algo ¿sabes? Sí, es técnico, por pero vengarme, güey. en algo técnico y es que la consultoría tiene que ver con el diseño, la construcción obviamente con la ejecución. Sí. Ujú. Entonces, se tiene la creencia de que el consultor, es el que diseña, no conoce la construcción y por lo tanto al no conocer de construcción, pues lo que diseña no sirve para la construcción. Es Claro. una creencia general. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Dice, no, Claro. es que los diseñadores no saben de construcción. Así, es una idea. Entonces dicen, entonces lo que ustedes hicieron como no saben de construcción, entonces no sirve. Entonces, entonces claro, yo sé de creencias, de paradigmas, de no sé qué, Claro, entonces claro. le digo a los de la reunión, les digo, venga. No podemos arrancar desde esa concepción, no podemos arrancar desde esa premisa preconcebida que no tiene sentido, que además es irrespetuosa porque ni siquiera saben mi hoja de vida, no saben que tengo una empresa constructora y que construimos y que sabemos lo que estamos haciendo. Claro. ¿Sí? Pero entonces yo le digo, entonces si nos sentamos acá, yo podría decir que todos los funcionarios públicos no sirven. ¿Le dijiste? Sí, les dije, yo podría hacer una aseveración como esa, que todos los funcionarios públicos no sirven. O podría decir, como dirían otra cosa para sacarlo de tercio, que todos los hombres son perros.
Porque todas las mujeres son jodonas, ¿sí? Dijiste eso Sí. en la reunión, esto me cae muy bien, marica. No, les di eso. Sí. Entonces, pues para poder desmontar Claro, el claro, argumento claro, claro. y que lo pongamos sobre la mesa para poder discutir sobre lo que tú dices, sobre un argumento que nos quite esa Que presión. sume que vaya hacia algún lugar, no que trate de poner el punto, porque es que llegan a la reunión ya con la idea preconcebida. Ya, No no vengo aquí a sirve, nada, vengo no, es a esto. no Y sirve. además que creen que esa es la manera de hacerse notar. Es que Sí, es- sí, sí. hijo de puta, marica. No, y es que es muy Y la gente piensa muy en chiquito, y eso era un Sí. tema que yo quería hablar contigo ahora que me acuerdo hoy. ¿Hoy? ¿Sí? No, porque es que es como la mirada al siguiente paso, güey. Entonces hoy estoy en este trabajo y tengo que destacar en este trabajo y no se dan cuenta que en 3 años probablemente ya no tengan el trabajo. En un año que cambia el gobierno, pero digamos, en 3 años ya no hay trabajo. No, estos pobres Y funcionarios la públicos de este relación- gobierno lo sacan. ¿Viste la tasa? Este man ha sacado 58 ministros. Sí, no, es una locura. Todos los funcionarios, nadie sabe en todas las entidades de... ¿Qué va a de- pasar? Entonces No, 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 no hay y- proyección a futuro, no hay nada. Y en vez Y de todo el que crear llega- buenas relaciones, que es el activo más importante para después de que te echen de ahí, huevón, vamos a algún lugar a hacer alguna vaina y llamarte y decir, hey, ingeniero, ¿no será que hay un trabajito para mí? Una marica, piensan ahí, huevón, en la reunión y en sacar la cabeza y que mañana los aplaudan en una reunión y se acabó la vida, marica. Es como una... Ay, hijo de puta, venimos a criticar a este podcast. Pero sí, no, sí, ayer no, hablábamos pero- de eso también aquí en Claro, el equipo. pero lo que yo quiero que se lleve, porque me gusta lo que estás diciendo, es sí y. Porque no estamos es criticando y estamos espectacular. denunciando, llamémoslo, denotando Que la es parte- problemática. que es parte de la idea del podcast, como poder sacar las cosas de lo que vemos en el día a día a la luz. Porque claro, Exacto. uno va a un seminario y víctima responsable, sí, yo soy... Pero marica, ¿eso cómo se vive? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se Exacto, vive? cómo Ajá. se vive y cómo, porque digamos a mí en los talleres me preguntan, y mucha gente cree que a veces es como que uno es el ser de luz y como que todo ya alrededor no pasa nada y funciona. Y resulta que no, llego a esa reunión y lo que te digo, llevo 1 hora y yo quisiera y decir, pucha, o sea, no puedo creer esto. O sea, yo digo, me frustro como persona, me frustro Sí. como ingeniero, me frustro con todo lo que sabemos Y la del ser. empresa, el costo. El costo, lo que vale para el país, lo que pasa todo. Y a mí eso tú Sí, que me conoces, sí, me sí. transpira, me pasan colores, respiro, ahora ¿cómo salimos de ahí? Claro. O sea, ¿cómo logramos? Como identificando la fenómeno, problemática, eh, podemos generar un camino hacia alguna luz, huevón. porque Exactamente. quisiéramos poder generar una solución, pero por lo Exacto. menos alguna luz que nos movilice hacia la creación y hacia la destrucción. ¿Y Entonces, cómo le hiciste? No, así como te lo estoy diciendo, primero saqué la ametralladora de... Mire Y que quedó tuviera solucionado. suficientes municiones. No, Y ahora me están buscando. no, digamos que al lograrles quitar todas esas creencias, pues que en la reunión obviamente no estamos hablando de creencias, ni estamos Claro, hablando de claro, eso, claro. pero al lograr quitar lo que está pasando, de que es que a mí me gusta, que es que a mí me parece. Es que como a mí me develar el parece- juego, ¿no? Que eso también Exacto. hemos hablado muchas veces, que es como cuando está generándose así tanto ruido, se devela el juego y ya todo el mundo... "Uy". Y ahora sí, Exactamente. vamos a camellar, vamos Eso, a y crear. ahí fue lo primero que dije. Le dice, ¿quién en esta mesa me va a firmar hoy una carta diciendo que cambia todo y que todo lo que se hizo tenemos que volver atrás? Dígame quién me la va a firmar. Porque si me la firman, con mucho gusto lo hacemos. Que es lo que debe velar el juego. Porque todos en la mesa, ay, hablan de qué. Pero al final de cuentas, en la realidad, en lo que debemos hacer, hay que tomar una decisión, hay que tener peso y hay que decir, yo. Y resulta que a Nadie salió, Nadie claro. sale. Entonces le dije, entonces, ¿para qué discutimos esto? Y Claro. y claro, yo tampoco digamos, nos paramos como equipo en una posición arrogante. Yo les dije, lo vamos a revisar. Vamos a ver qué es de lo de ustedes que podemos integrar para mejorar el proyecto, pero no para destruir lo que ya con varios funcionarios se discutió. Y finalmente, digamos que estuvo, obviamente la reunión fue candela, o sea, es complejo todo el tema. Y logramos acordar un par de reuniones y digamos que parte de la dinámica de lo que yo hago, de mi propósito, yo lo hago con todo el amor del mundo. O sea, yo hago eso y es más, el contrato no nos está dando ni siquiera utilidades. Estamos yendo a pérdida porque precisamente fue tan grande todo lo que pasó que sobredimensionó lo que nosotros estamos haciendo. Y una de las premisas que yo he tenido en la empresa es que lo aprendí
cuando fui empleado en una de las empresas que más tiempo trabajé, mi jefe, que fue una cosa que me quedó implantada en el cerebro, en mi manera, él nunca se preocupaba por el presupuesto del proyecto, sino por el proyecto. Claro, obviamente controlábamos ciertas cosas, pero cuando había que hacer algo por el proyecto, lo hacíamos por el proyecto, ¿sí? Y yo entré en esa dinámica y ahora en mis empresas hago exactamente lo mismo. Claro, no podemos ir en contra de la organización, pero hay propósitos superiores como este. Entonces yo decía, bueno, igual a mí me interesa que lo que quede bien, que quede mejor, que al final de cuentas, que es lo que ha ocurrido en muchos de los proyectos que he participado y diseñado, cuando pasamos por ahí, es un orgullo decir, esta carretera Claro. la diseñé yo hice el diseño geométrico de este puente, de esta vía, yo participé en toda la creación de esto, y verlo construido, entonces al final de cuentas eso vale Y más. también construyes a largo plazo, porque al final Ajá. al tú entregar algo así, te queda la experiencia de cómo dimensionar un nuevo proyecto similar, pero además el nombre obviamente ya está posicionado. Entonces la reputación, que es algo que tiene que ver con lo que decíamos ahorita del pensamiento de aquí a 2 o 3 días o 2 o 3 semanas y no en los años, la reputación es el activo yo creo que más importante en los negocios. Que ahí me gustaría hacer un pause para los que nos escuchan y es que eh, digamos que la inmediatez de las redes sociales, el tener el turbo de Rappi, el tener todo ya, todo el mundo quiere todo ya. Mm. Y no hay una conciencia de largo plazo, no hay una conciencia de mediano plazo. Nosotros con Inversap y con Inversapiens y con todo este cambio en la mentalidad, nos damos cuenta que la gran mayoría de personas quiere todo el resultado hoy Mm. y viven por el hoy. Por eso hay tanta gente buscando el dinero fácil en cualquier cosa, porque quieren un resultado inmediato y lo quieren Aún ya. sabiendo que pueden perderlo inmediato. O Espere sea, para las redes. Juan, aproveche y graba este para las redes. no, aún sabiendo que pueden perder, o sea, que la probabilidad más alta es perder el dinero, la gente sigue haciéndolo. Es como Ajá. que al final, eso sí, pero es que yo te decía, no sé si creo en el ser humano, porque al final creo que tomamos decisiones destructivas, muchas son conscientes, weón. Sí, 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 pero con un grado de inconsciencia. Es decir, pareciera que son conscientes, pero son justificadas en todos esos argumentos. Sí, Como por ejemplo, sí, 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 es verdad. en el amor, entonces yo te amo y entonces yo no te dejo que seas tú y te opaco, te jodo, te pisoteo en nombre del amor y te jodí toda la vida y lo que tú dices, ¿no? Ese es un nivel de conciencia que lleva a esa persona a eso, pero te la estás jodiendo. Entonces al Sí. final de cuentas no suma. Entonces volviendo al tema, a lo que les estaba contando, queremos llegar a esa solución, reunimos al equipo, nos va a salir más costoso, o sea, requerimos hacer varias cosas para poder integrar eso que está ocurriendo. Eh, no le hemos presentado la solución de lo que ya encontramos para integrarlo. No sé qué vaya a pasar, pero el resultado y lo que traía para el día de hoy era, y que conversáramos, era precisamente eso, de que construyamos sobre lo que hay. Claro, no significa ser conformistas y aceptarlo todo, ¿sí? Porque hay una línea medianamente Sí, delgada. Sin embargo, me gusta lo que tú traes del sí y. está muy Listo, chimba. está muy chimba. Esto es, ¿y qué más? ¿Y qué puedo sumar? ¿Y qué puedo Y agregar? ahí podemos tocar el tema, porque justo es como mi perspectiva de las dos cosas que ya te he dicho, con respecto a lo de Uribe. Herda, compadre. No, es como que, ¿qué opinas tú? Claro, hay mucho tema de lo que empezamos hablando de la polarización, de los buenos y de los malos, de lo que se mueve alrededor de, de un personaje tan polémico como Uribe y con tantas luces y tantas sombras en todo lo que ocurrió, o pues, lo que ha sido la historia política en este país. Y lo que ocurre, desde mi entender, es que eh, me parece, desde lo que yo vi, es que evidentemente hay un tinte político muy fuerte en todas eh, Intervenciones en y las todo el tema. intervenciones, en lo que hizo la fiscal. Hay un video muy bueno en semana de esta española, ¿cómo se llama? Que es No me periodista. acuerdo, pero sé quién hablas. Sí, muy bueno, donde analiza 10 puntos de por qué el tema es político, un tema imparcial, pero mirando cómo el tema es político. Eh, Si es de semana, no es imparcial. eh, Aquí entramos. no, Aquí entramos empezamos, en sí. una
Desde lo político siempre lo Sí, abordamos como, sí. este es el centro y tú estás un poquito a la derecha y yo soy en el centro derecha también. Tú estás en la ultraderecha, tú estás en la ultraderecha. La metralleta fue un comentario. No, sabes que yo ni siquiera quisiera como... Ahora, pero déjame Dale, terminar dale, un punto dale. Sí, para dale, dale. para que lo revisemos. Sí, estabas diciendo como que ya lo analizó y tiene tintes políticos y todo el Tiene, tema. tiene todo el Ajá. tema. A mí me gusta una cosa de eso, y es poderle mostrar a la izquierda y mostrarle a Petro, a todos los que están en el gobierno, que sí hay posibilidad de que un juez revise, de que, claro, estamos impregnados como seres humanos de la decisión, claro que va a pasar en todo, ¿sí? En todo. Ahora, es importante para que se dé cuenta y se quiten ellos esa victimez que tienen de que todo el mundo los persigue y todo. Están Yo siento que la de víctimas está en todos lados, en weón. O todos sea, lados. ahorita todos los de derecha están diciendo que están No, perseguidos. O sea, es sí, la misma no, vaina. sí, y todo el mundo se va a parar desde ahí porque es una posición para Política al final. política al final. Entonces, eso tiene de un lado y de otro. Yo personalmente creo que eh, digamos, suena muy básico lo que voy a decir porque tiene muchas cosas que podríamos analizar, pero sí creo que digamos, se debería mirar el juicio desde otro lugar para una persona que por ejemplo, ahí están juzgando a los falsos positivos y entonces, ¿dónde está Juan Manuel Santos, que era el ministro de Defensa? Se está hablando de todo lo que pasó con las FARC, pero las FARC está libre, o sea, las FARC están tomando decisiones de lo que está pasando. Entonces, o sea, ¿cómo analizamos toda la problemática de todo lo que ocurrió a través de las decisiones que tomó en el momento que las tomó para el momento que estaba el país en ese momento? Que es lo mismo que En trayéndolo a la todo. intersección. Y ahí, o sea, estoy de acuerdo con eso y yo creo que mi mirada con respecto al tema es más allá más allá de lo político. Digamos que tú sabes cuál es mi ascendencia y todo el tema Ajá. político y siempre crecí como escuchando la parte oscura de Uribe, ¿no? Entonces como que mi programación está hacia allá. Después contigo también he entendido mucho aparte de la luz y no solo contigo, pero he ido como identificando también pues todo lo que fue con todas sus luces y con todas sus sombras Uribe y lo que significa para el país. Pero yo sí creo que abordado justamente desde lo que veníamos hablando y por eso lo traje a colación, hay dos cosas que a mí me parece y es como mi mirada respecto al tema. La primera es como si somos un país y miramos hacia el futuro. No aquí lo rápido de vengarnos y de si ve el discurso de todo el mundo ahorita que está a favor del tema y es como si ve la justicia no está por encima, ¿cómo es? El poder no está por Por encima encima de de la la justicia. justicia y bla y todo el Que tema eso y es la venganza, que eso eso es es una una mentira. estupidez. Porque si fuera por Sí. eso, ¿cuántos miles de casos, weón? Ajá. Samper sigue, weón. Samper demostrado, weón, y más sigue tranquilo participando en política. Gaviria, No, Santos que se Santos. pasó por la galleta el tema del que yo voté porque sí la paz, pero se pasó por la galleta y lo pasó por decreto. O sea, No, y lo de Odebrecht? Odebrecht. Odebrecht, O sí, sea, entonces, comprobado todo. entonces eso no es un mensaje de que es una Sí. venganza. O igual, a mí también estoy de acuerdo que igual la justicia obviamente tiene que ejercer sobre el poder, pero en lo que sí no estoy de acuerdo es que eso nos polariza más, nos politiza más Ajá. y no estamos pensando en el futuro del país. Es como que yo creo que sí debería haber un juicio para los políticos, pero si nosotros elegimos como país a un líder, pues otra vez construyamos sobre lo que se construyó y digamos sí y. Sí, y ¿qué pasaría si este man que está ahorita, nuestro gran sabio presidente, Uy, que tiene la sabiduría divina, tiene todas las. estuviera poniendo el sí? Porque todo es no. Todo es no. Todo lo que hace su mismo gabinete que él escoge, huevón, es no. Todo está mal y se le olvida que no es la posición, sino que está en el poder. Y en ese sentido, creo que al final no creo que sea un discurso, yo no creo que sea político en sí mismo, como que ya esté participando en política la juez. Yo no lo veo así. Yo creo A que mí lo que es, no me gustó es yo toda la creo, justificación. ¿Tú te yo diste creo que cuenta? es Toda el la discurso, justificación, toda la lectura pero política, espérame terminar la porque idea. no judicial, porque tendría que tener. Sí, pero allá es a donde voy. Creo que es una conversación política en la que entró el país. Y todos somos políticos. Eso me lo enseñó mi abuelo que fue político. Todos hacemos política. Todos. Así nos callemos, así nos diga, esa no me importa, eso es política. Todos, porque al final todo lo que somos y lo como nos relacionamos con otros es política. Y la manera en que lo hacemos es política. Entonces, al final creo que ella tiene su postura política. No quiere decir que sea de izquierda, de derecha, que es como enfrascan a todo el mundo. No, no, por Tiene eso su yo nunca postura, por eso nunca lo ¿sí? enmarqué Tiene su postura política, pero yo creo que mi conversación o mi mirada hacia el tema va mucho más allá. Y es, uno, ¿por qué no nos dedicamos a construir sobre lo construido? Y toda la conversación del país se vuelca hacia así nos vengamos o no nos vengamos.
Puta. Que esa es O la sea, historia en la que hemos estado. todo- La historia pero es toda de la venganza vida, de uno a otro. Toda la vida. Es como si hubiéramos vuelto a la época del Frente Nacional. O sea, estamos en un punto donde otra vez la polarización es tal que ya está el tema álgido. Entonces, ¿de qué nos sirve meter a la cárcel a ese man como país? Pensemos un poquito más allá de decir, venga, es que nos vengamos y las víctimas. Y claro, yo sé que es atrevido a hablar de esto porque yo no fui víctima. Yo sé que es atrevido a hablar del tema, pero igual lo quiero decir y es como, hombre, eso pasó. ¿Es una realidad que pasó? Sí. ¿Deben haber consecuencias? Yo creo que la consecuencia sirve para reparar. Yo tengo mi rollo con la reparación. No, eso no. Uy, Yo nos tengo vamos, mi rollo, ese ese es un un tema temazo. para otro podcast. Pero porque. pero- no, ahí nos, Sí, a la mierda. estoy que te. Sí, pero es que nos vamos muy lejos. Pero para terminar el punto es, puede ser que haya, pero marica, pensemos en el conjunto, en lo que nos sirve a todos para tomar las decisiones de cara a lo siguiente. Y es como, fue puta, pasó lo del atentado de Miguel Uribe, pasa esto de Álvaro Uribe, y no se sabe ni siquiera quién va a sacarle mejor partido, y toda la conversación va alrededor de cómo le sacamos provecho para poder seguir teniendo la razón, para que en las Sí. próximas elecciones ganemos, pero no, dime quién Además está que toda pensando la- en propuestas. Ade- ¿Quién está pensando en lo que va a pasar la siguiente? Nadie. Todo el mundo Nadie. está pensando es quién va a ganar. Puta, es como otra vez. Por eso lo traje a colación. Competencia, no. Cooperación. Si nos paramos desde un lugar de cooperación, ¿cómo abordamos el tema? Que igual está pasando y es real. Pero ¿cómo lo abordamos? Si nos salimos del pensamiento de ya venguémonos, de por fin pasó esto, y nos además que- ponemos en, venga, esto nos sirve como país. Seguro todos los grandes pensadores intelectuales que tenemos en el país estarían dando una mirada completamente distinta a lo que está ocurriendo y estaríamos tomando decisiones más sabias como país. Que el man se inhabilita y no puede volver a participar en política y ni siquiera los movimientos se pueden llamar uribistas. Bueno, puede ser. Pero, marica, meterlo a la cárcel antes es como que pueden ponerlo como mártir o No, al final de hay cuentas no va a tantas pasar. cosas que no sirven, otra vez es esa espiral Ajá. hacia abajo, que es como, "Jue puta", o sea, es falta de la conciencia de la cooperación, falta de la conciencia de pensar un poquito más allá de lo que está pasando y de la celebración de todo el país, celebrando 3 días, los que están de acuerdo con la decisión, celebrando 3 días y después siguen en el mismo mierdero que vienen y eso no les cambia absolutamente No nos nada. ha cambiado nada. Pero internacionalmente, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? ¿Cómo nos estamos parando frente a Estados Unidos con el tema? Que anti-yanquis y que no sé, huevón, la economía de nosotros depende de Estados Unidos y nuestra postura en Latinoamérica, como líderes de Sudamérica por lo menos, tiene todo que ver con la relación con Estados Unidos. Entonces, claro, eso no lo ves porque estás en tu mundillo, pero si abres un poquito tu cabeza y ves un poquito más allá, tomaríamos decisiones diferentes, güey. Ya me No, puse a sudar de la No, rabia y todo. eso, no, a mí también me pasa de todo. No creo en la humanidad. No, nos pasa de todo. Yo creo, te quiero decir algo, una canción que escribí no sacada que dice, por eso veo la luz a través del que hiere y que mata, porque el único poder de acabar con él está en su alma si la desata. Entonces creo en la luz que está dentro de todos los humanos. En eso En creo, los humanos también. no estoy tan seguro. Excelente. dale, perdón, Me que gusta, te me gusta. interrumpí. Resulta que completamente de acuerdo contigo en lo que estás diciendo y también me herve la sangre. O sea, pero para complementarlo, pues para no hablar de lo mismo y decirlo en otras palabras, porque concuerdo completamente con lo que estás diciendo, me pasa otra cosa. Y es que le entregamos el poder a estos dos personajes y la gente solo habla de lo que pasa. La gente, tú que te dedicas al tema de redes sociales, ¿de qué conversa la gente? ¿Qué mira la gente hoy en las redes sociales? Está todo el mundo dedicado a ver política y a distraerse. Porque necesitamos desconectarnos, las personas, desconectar su mente y ver qué es lo que está pasando. Esa tendencia, todo el mundo, el día de todo el mundo hablando, pero sin entender, sin ver, sin aportar, sin crear, sin lo que tú estás diciendo. Venga, ¿qué hacemos como país? O sea, nos sirve de algo todos estar decidiendo si... Es que ni siquiera la palabra nos sale, como nos sirve porque no estamos No, pensando en todos, estoy pensando es en mí, en mi razón. en mi razón. En lo que yo soy, en que Putas. sí, definitivamente ese Uribe es un tal por cual o no, es que tal y Y sí, él es un tal Sí. por cual y también hizo muchas cosas buenas como todos. Sí, Como de nuestro acuerdo. gran sabio, también ha hecho cosas muy buenas por el país. Yo sí creo que él ha hecho muchas cosas buenas por el Uy, país. no, 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 no. Obvio, No, obvio. ahí sí me herve la O sea, sangre y ya me acaloré. No, mira, el, No, el hizo- mayor, no, el hizo- mayor hizo destapador uno- de corrupción del hizo- país es él, weón. ¿Cómo? Hizo un par de cosas. Pero me estás Antes de- hablando antes de, Sí, de en ser su presidente. trayectoria. En su trayectoria. Ha tenido ok, muchas no. cosas No, positivas, yo muchas. siempre reconocí, digamos, el tema de Petro. Por ejemplo, a mí un personaje que me gusta, aunque hay cosas ideológicas que no estoy de acuerdo, como Robledo, hace una Robledo posición, es muy mira desde otro lugar. Y claro, Petro lo hizo desde un lugar y eso aporta, porque el poder ver las miradas desde diferentes lugares aporta y Todo está bien. suma, es que todo es- suma. esa es la Ahora, perspectiva. el problema es cuando yo
sigo creyendo que soy congresista, que soy oposición cuando yo tengo el gobierno, cuando tengo el mandato, Sí. cuando lo estoy haciendo y al final de cuentas no hago nada y sigo justificándome sobre mí mismo, Sí, con sí. mi gente, No, con mi estamos de equipo, acuerdo. y al final de cuentas Estamos no de hago acuerdo, nada. lo que quería decir es como cualquiera que tú veas tiene sus luces y tiene sus sombras y todos tenemos la razón alrededor de eso. Pero ¿qué tal si todos le dijéramos asintamos a lo que ya nos está pasando, que hemos elegido como país? Porque tenemos que asumir, si votamos o no, igual tenemos que asumir que Sí, vivimos en este que país. ese y ese es fue el lugar en el que estamos. ese o fue sea, mi duelo, ¿te acuerdas? Claro, Yo claro. hice un duelo, Claro. claro, y lo asiento y digo, listo, esto es lo que tenemos como país. Ahora sí, Ahora sí, ¿Y ¿qué qué hacemos? hacemos? ¿Y qué hacemos? Y ahí, y ahí es donde ahí es donde nos... yo si, me paro si en- todo nos pusiera, si este podcast se hiciera viral, y todo el país empezara a pensar así, te aseguro que toda la conversación y la narrativa de las elecciones cambia cambian. completamente, de Y, acuerdo. y para construir alguna vaina, me acuerdo del primer ministro de Inglaterra cuando al final el pueblo Uy, decide... me encanta, una chimba, me encanta. ¿no? Cuando al final el pueblo decide salirse de la OTAN, del Brexit, del Brexit. Y entonces el man dice, yo como todo es pro Brexit, no soy el mejor líder para guiar a mi pueblo que decide otra cosa, me retiro. Pero marica, un discurso no, es ¿me que- entiendes? No es como, no, y no lo vamos a hacer y por decreto, ¿no entiendes? Como tantas No, cosas. es que criticamos muchas cosas en general y todo este discurso, pero digamos que lo voy a definir en un tema de esa adultez, desde mirar las cosas desde un lugar Sobrio, holístico. holístico, como- los ingleses, No, por pues, ejemplo, obvio, desde la Segunda Guerra Mundial, que claro, tenemos muchas miradas de lo que pasó, pero Las Horas Más Oscuras, que es una película increíble de Winston Churchill, digamos, de lo que ocurre, y al final de cuentas, está parado es en su orgullo como nación, en lo que somos como país, en lo que creamos y en lo que, listo, vamos a morir todos, pues morimos todos aquí parados, sí. pero no nos vamos a entregar por fuera de nuestros ideales, por fuera de lo que creemos, por fuera de lo que hacemos. Pero somos, o sea, somos. otra vez viene el somos, De como acuerdo. que es la falta de conciencia de la unidad que somos como países, y eso tiene que ver con muchos impactos culturales y todo el tema de qué significa haber sido conquistados y todo desde muchas generaciones atrás No, y lo que sea, tiene que ver, sí. pero si tomáramos conciencia que somos y que todos somos, el presidente es el mismo para todos, que si todos estamos en el mismo juego, ¿cómo podríamos abordar la narrativa de lo que nos pasa? Y por eso traigo lo del primer ministro de Inglaterra, porque el man dice, pues yo no soy la mejor persona para liderar lo que mi pueblo quiere, lo que somos. Entonces me retiro, no desde el orgullo, no desde No desde la el pérdida, pérdida, sí. sino me voy con la cabeza Eso arriba, nada, porque yo y- creo otra cosa, entiendo que somos otra cosa en este momento como ingleses, me hago un lado para que llegue un líder que nos lleve hacia donde la Porque hay una mayoría ruta queremos, clara, güey, porque hay o sea. una visión como país de largo plazo. Y yo creo que aquí nos hemos quedado en unas conversaciones demasiado pequeñas, demasiado absurdas, que no crean y que al final de cuentas todos como país estamos metidos en una dinámica estúpida discutiendo y en las familias. Es que yo creo que todo eso también pasa pues desde la base como para tratar de pararnos desde el otro lado y es, ¿qué pasa en la base? Pues que la mayoría estamos buscando sobrevivir. Y entonces en esa conversación la supervivencia no me deja pensar más allá de un Qué mes. tema el que me acabas de poner. O sea, tenemos ya como 3 temas ahí, Sobi, Apúntalos. porque... No, Porque son 3 temas que aportan Gigantes. mucho, son gigantes y aportan al asumir y de cómo buscar una solución para volverlo real. Porque tampoco nos vamos a sentar aquí a filosofar, porque tampoco Claro, quiero eso. claro. Que De es lo que acuerdo. hemos hablado y que el podcast sea algo Real, vivo, sí. y vivo, porque nos ponemos a filosofar y entonces le pasa lo Se que nos le va la pasa. mierda, sí, No, no, y lo de que le acuerdo. pasa A todo, al gran sabio. A tu gran sabio. Y es que Al tuyo también. Somos. completamente de acuerdo a nuestro gran sabio Sí. presidente que tenemos en este momento, y es que filosofa y tiene la solución de mandar las chispas del amor a las estrellas De construir un tren entre todos los trenes y todo eso. Sí. y filosofía es filosofa, sobre todo, pero al final de cuentas, ¿qué? Que aterrizamos y Marica, que ponmelo ponemos. real. Yo tenía un jefe ¿te acuerdas que te contaba? Que es una risa el dicho, por favor no lo vayan a malinterpretar porque se presta para todo, y él me decía, Luis Fernando, muéstreme el chino, muéstreme el bebé, no me diga si la llevó a cine, la invitó a salir, le dio besitos, la consintió, no me interesa eso, quiero ver el bebé, lo quiero ver listo, aquí, ¿dónde está?
Ajá. ¿Sí? Y yo desde ahí tengo ese dicho a todo el mundo en mi oficina, le digo, a mí no, muéstreme el chino, muéstreme el o sea, Sin historia, sin historia, sin vamos que a los resultados. al resultado, que es lo real. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Uf, no, qué bien. Lindo ese. Y yo creo, poniéndolo en lo real, es en lo cotidiano, me gusta lo que trajiste del sí y. Listo, sí y en nuestra familia dejemos esa discusión polarizante y bueno, ¿y qué vamos a hacer con nuestro país ahora? ¿Cuál es la discusión en la que vamos a entrar? No discusión de En la de narrativa, posición, por eso en la pongo esa narrativa. palabra. Sí, Como qué la narrativa vamos a llevar las siguientes elecciones, hacia la derecha y la izquierda, güey. O así de que necesitamos como país o qué nos imaginamos, que al final no significa que tengamos razón o no. Pero Sí. sí nos ponen una conversación constructiva que nos lleva a otro lugar. Y nos pone una completamente. conversación para poder elegir un líder que lleve el país hacia allá, porque es que Hacia el lugar que definamos, pero es que no tenemos ni definido hacia dónde no, queremos no, ir, porque weón. es que ahorita es una competencia entre el uno y el otro y entonces vamos a ganarle a Y todas esto. las campañas son así, tirándole miércoles al otro. Sí. O sea, ni hablemos que nos vamos a la mierda. Pero todos los candidatos están estirándose mierda entre el uno y el otro y no hay nada. Si tú vas y miras, nadie está proponiendo nada. O cosas ahí fantabulosas como hacer piscina en el colegio. La mayoría, pero no nos vayamos Bueno, a perder. sí, porque nos metemos. Pero que deberíamos hacer un episodio con candidatos y después analizar y Puede todo eso. ser, chévere. Sí, me gusta. Pero volviendo al tema es, tenemos que tener la conciencia de cooperación, Sí. de cooperar, de Y sumar. me gusta la palabra conciencia porque no es, debemos creer, no debemos saber que ya somos cooperadores. Ajá. Y si no, le pregunto a cualquier persona que esté, es como, ¿quién fue a ordeñar la vaca a darle el pasto para tomarse la leche del desayuno? ¿Sí? Somos cooperadores, 100%. Hoy cooperamos. Para que salgamos y haya asfalto, un andén, es porque hubo mucha gente cooperando. Mucha gente. Mucha gente cooperando. Sí, Entonces eso es ya lo que, somos cooperadores. Como me gusta esa palabra conciencia de entender que ya somos cooperadores. En nuestra esencia, lo que nos hace humanidad es la cooperación. cooperamos todo el tiempo. No Aquí es la estamos sentados competición. cooperando. Y desde ahí es como, bueno, si ya soy eso, me paro en lo que soy, no en lo que no soy. Si me paro desde lo que soy, pues entonces ¿cómo salgo a cooperar en la vida? Con el sí, Con el sí, a sumar, a agregar, a sumar a sumar y a sentir. y a A sentir. sentir lo que los demás, porque si los demás, Dios... Y así no me, y espirituales, así no, y así no me guste también. claro, buscar- si Dios me pone a interactuar con las personas y a recibir las ideas de las personas que me están poniendo a interactuar es porque yo necesito eso, de una u otra manera para algo, o para ponerme más... pero Más a que lo sentir y necesitas, lo estás recibir. regalando para eso. Sí, pero es como, Ajá. como en esta idea que sabes que tengo yo siempre de la vida se trata de ir tras lo que quiero y recibir lo que necesito. Ajá. Dios me entrega lo que necesito en todas sus formas. Entonces, si yo asiento a todo eso, sea para evaluarme, no para darme en postura arrogante que decías lo que hicieron con tu equipo, que no es como, no, esto ya está bien, sino venga, ¿cómo integramos? ¿Cómo integro esto desde la luz o desde la sombra según lo que yo interprete? Ahí voy a aprender a sentir a la vida, pararme en una posición de cooperación y con el sí, sumar e integrar todo. Sumar. Yo digo en los entrenamientos y a las personas les digo, la diferencia en que una persona sea líder o no es en sumar. No es el que más habla, no es el que más da ideas, no es el que más grita, es líder es aquel que suma. Porque yo en el liderazgo de esto que vamos creando, lo vamos sumando, y sin darme cuenta adquiero Ya un te liderazgo. entiendo. Sí, como sumar a lo que se está haciendo. ¿Sí? Exacto. Ya. Y ese es el No liderazgo. sumar desde pongo una idea, sino desde esa idea la sumo, Ajá, integrar. puede ser. integrar. Y sumo y voy y todo y vamos creando. Qué chimba. Y tú eres ese líder, marica, ya que te lo he reconocido un montón Gracias, muchas veces. papá. Sí, brutal. Bueno, ya, cortémosla ahí. ¿Ok? Muchas gracias. Tenemos muchos temas, digan cuál quieren, digan Sí, qué temas escriban, quieren. que escriban si les gusta, cómo ven el tema, está largo, está corto, como qué temas les gusta Y lo queremos adaptar para ustedes. Al final, esto es una expresión de nosotros. Creo que eso podría ser como una... Uy, más bien le cambiamos el nombre, una expresión de nosotros. Pero sí, es como una expresión de nosotros a partir de lo que ya les contamos al comienzo, con las intenciones diferentes que han ido apareciendo, pero queremos que sea como construido con ustedes, entonces déjenos saber qué y quieren. que sea para aportar, para sumar, ¿Sí? para que los oídos de tantas personas que nos escuchen les sume en la vida. Sí, de acuerdo. Nos vemos. Un Chao. abrazo, chao.